Hola, ¿qué tal? Ahora hablaremos un poco de algunas características fundamentales de la programación orientada a objetos que vamos a utilizar como sustento en esta programación, en esta cursada de programación visual. Vamos a comenzar con el lenguaje de programación que vamos a utilizar, que es Java. Java es un lenguaje de programación de propósito general que ha sido desarrollado a principios de los años 90 por James Gosling para Sun Microsystem. Luego fue adquirido, fue comprado por Oracle y se distribuye de manera libre bajo la licencia pública general de GNU. Por lo menos en la gran mayoría de su tecnología, lo que esto es una de sus principales ventajas a la hora de desarrollar código de programación. Otra idea importante dentro de este Java es la independencia en la arquitectura de cualquier dispositivo a utilizar. Esto es muy interesante ya que nos muestra una idea de que nosotros podemos escribir código y luego se podrá ejecutar en cualquier máquina, ¿sí? Esto es una ventaja muy importante, aunque también si después lo miramos en detalle es algo que también puede representar alguna debilidad, pero eso es algo que lo vamos a tratar un poco más adelante. Decía que uno puede escribir el código, ese código se compilará en lo que conocemos como bytecode y luego se ejecutará, ¿sí? En una máquina virtual que estará en un dispositivo computacional cualquiera. De ahí esa independencia del código y uno no tendrá que hacer esas adaptaciones para un sistema operativo en particular. Esto también viene de la mano de la idea de la orientación a objetos, ¿no? Y acá viene esto que yo decía al comienzo, los fundamentos del paradigma orientado a objetos. Entonces la pregunta es importante al comienzo: ¿qué es un objeto? Un objeto es una cosa, ¿no es cierto? Si yo les pregunto a ustedes qué es lo que están viendo, ustedes sabrán definirlo muy rápidamente. De ahí viene la idea, ¿no es cierto? Uno le pone un nombre a esto y eso ya implica una definición. Esto es un lápiz, dice. Bueno, pero no alcanza con solo nombrarlo, sino que también habrá que dar algunas características o atributos de esa cosa. Es un lápiz, sí, ¿qué es un lápiz? Y bueno, es una mina de carbón, posiblemente, recubierta, encapsulada en un cilindro de madera o de plástico, y que en este caso de la figura también tiene una pequeña goma en su punta, ¿no es cierto? Fíjese entonces que hemos dicho su nombre, hemos dado sus características, que en programación definimos como atributos, y no alcanza si no le digo para qué sirve, ¿no es cierto? Un lápiz va a servir para escribir, ¿verdad? Y con esa gomita en la punta también servirá para borrar, si lo quiero ver. Entonces esas acciones representan operaciones que se pueden hacer con ese objeto particular. También podrá tener múltiples utilidades, ¿no es cierto? Que eso servirá para dibujar, si es lápiz de color, para pintar o para hacer tachones, que es lo que se le ocurre. Entonces eso va definiendo, fíjense, lo que es un objeto. Esta triple característica nos dice que es un objeto, lo que después nosotros llamaremos como una propiedad. Entonces genera una identidad, el nombre, porque uno puede tener una gran cantidad de lápices, pero todos son distintos, son objetos todos distintos, lo que marca esta cuestión identitaria. No sé, pero los lápices son lo mismo, ¿no? Sí, son lo mismo, pero tienen distintos estados, lo que decimos ahí, ¿no? A partir de sus atributos. Serán de la misma marca, pero uno tendrá un tamaño un poco más largo, una mina un poco más gruesa, ¿sí? Eso define un poco también sus características, ¿no? Y por último, el comportamiento, la acción, la- la- el comportamiento de cada uno de estos objetos con los cuales yo lo voy a utilizar. Distintos lápices tienen distinta funcionalidad. Ahora fíjense la imagen que mostramos acá. ¿Qué es? Y rápidamente voy a poder decir que es una escalera, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es su estado? Y bueno, tiene distinto material con el que está hecho de madera, está hecho de aluminio, tiene 5 escalones, tiene determinada altura. Y bueno, ¿para qué sirve? Bueno, servirá para que uno pueda elevarse en altura o pueda bajar, subir distintos niveles, no sé, para un pintor tendrá una funcionalidad, para un albañil tendrá otra funcionalidad. Eso marca
esta definición de lo que es un objeto, ¿no? Una entidad, un estado y su comportamiento, y en conjunto la definición de sus propiedades. Esto es bien importante para tenerlo en cuenta. Ahora, avanzando un poco más, entrando un poco más de lleno en las cuestiones particulares de la programación orientada a objetos, una de sus características es la abstracción. ¿Y qué es la abstracción? La abstracción es la propiedad, ¿no?, por la cual se identifica, fíjense, esto que veníamos diciendo hace rato, en una porción de realidad, dice acá, ¿no?, que es el centro de estudio, esto que vamos a llamar la definición de un problema, ¿no?, identifica qué cosa, los objetos importantes y de ellos los atributos y operaciones relevantes para poder representar y resolver un problema, ¿no? Entonces, esta abstracción me permite generar un contenido, ¿no? Un contenido que me va a permitir construir cierta clase de cosas o cierta clase de objetos. Dice ahí, denota las características esenciales de lo que es un objeto, donde se captura su comportamiento a través de estas tres cosas que hemos dicho, ¿no? Identidad, ¿sí? Identidad, estado y comportamiento, ¿sí? Ahora, la clase es un modelo, ¿no? La clase es un modelo que define un conjunto de variables, lo que llamamos estado, y métodos apropiados para poder operar con dichos estados. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante con la práctica, pero ahí está nuestra definición, ¿no? Define un conjunto de variables, el estado, y métodos apropiados para poder operar con dichos estados, eso es el comportamiento. Entonces es una abstracción de los datos y las operaciones asociadas a modo de caja negra. Y luego, cada objeto creado a partir de una clase particular es lo que en programación llamamos una instancia. Y con esto ya definimos esta esencia de lo que es la programación orientada a objetos, ¿no? Lo pongamos en un dibujo como para cerrar la idea. Acá tenemos un esquema, ¿no? Una abstracción. Tengo un molde. No tiene nada, pero dice algo de lo que yo después puedo construir con él, ¿no? Puedo construir galletas, distintas galletas. Eso vendrían a ser los objetos, ¿no es cierto? El molde es la clase, los objetos son lo que yo puedo construir a partir de esa clase, con sus distintas propiedades, sus distintas características, sus distintos comportamientos. Y a su vez, esos objetos son instancias de la clase. A partir de la instanciación de la clase, uno obtiene los objetos con los cuales puede trabajar y hacer operaciones, en este caso para resolver determinados problemas. Ojalá lo hayan entendido y seguimos en el próximo video ya con algo de práctica. Saludos.